Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase correspondientes a la materia de ciencias naturales. Un gusto poder compartir con ustedes. Bienvenidos a esta última actividad correspondientes a la primera unidad. Bienvenidos al desarrollo de las actividades correspondientes a esta clase. Iniciamos el desarrollo de las actividades y en sus pantallas pueden observar ya los contenidos de su material de apoyo. Estamos hablando sobre los ciclos de la naturaleza y sus cambios. Y en este caso vamos a hablar del ser humano y vamos a hablar de un tema muy importante que todas las personas debemos tomar muy en consideración, que es la forma de alimentarnos. Eso será importante dentro de nuestra salud, no tendrá repercusiones de futuro. Vamos a ver en el desarrollo de esta clase cuáles son las características más importantes que nosotros debemos tomar en cuenta a la hora de alimentarnos. Vamos a iniciar con el tema 1. ¿Por qué es importante alimentarnos de forma balanceada y hacer ejercicio físico? Vamos a ver las características fundamentales en respuesta a esta gran interrogante, a esta gran pregunta. Y vamos a iniciar presentándoles en pantalla. Ustedes pueden ver las huellas de la ciencia y vamos a ver justamente esta pirámide nutricional. La nueva pirámide nutricional, a esa se denomina donde nosotros podemos ver. De un costado de la pirámide nosotros podemos ver aceites, podemos ver leche, carne, fruta, vegetales, granos, pero tiene que estar combinada ¿con qué? Con actividad física para que nuestro metabolismo obviamente lo vaya absorbiendo, lo vaya descomponiendo de forma adecuada. Y dentro de estas características vamos a ver, alimentarse bien y hacer ejercicio son pasos importantes para mantenernos sanos. El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos ha dado a conocer la nueva pirámide alimenticia con el fin de recordarnos que debemos elegir alimentos más saludables y estar activos todos los días. La nueva pirámide es un enfoque personalizado para que las personas encuentren un equilibrio entre los que comen y su actividad física. La otra pregunta importante que vamos a ver y es la siguiente. Vamos a preguntarnos, ¿por qué crees que en la nueva pirámide nutricional se incluyó la actividad física? Aparte de dar una recomendación de los alimentos que deben ingerirse. Vamos a ver y vamos a analizar. Ese es un tema que ustedes tienen que analizar, tienen que razonar y obviamente tienen que proporcionarse ustedes mismos esa pregunta. ¿Por qué es importante que en la pirámide nutricional obviamente se incluya la actividad física, aparte de todos los alimentos que nosotros debemos ingerir periódicamente y de forma balanceada? Y dentro de estas características vamos a ir viendo cuáles son los componentes fundamentales dentro del punto de vista de la biología y vamos a ver las biomoléculas. La característica común de todos los compuestos orgánicos es poseer carbono y eso nosotros ya lo habíamos analizado en clases anteriores. Una de las características fundamentales de todos los seres orgánicos o que cumplen una función vital es tener en sus estructuras biomoleculares al carbono, que tiene la particularidad de formar estructuras muy complejas. Los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos son las principales biomoléculas constituidas por 4 elementos fundamentales, tales como el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno, fundamentales para el desarrollo de nuestras células. Vamos a hablar en esta siguiente etapa sobre un tema fundamental, los carbohidratos. ¿Cuáles son los carbohidratos? ¿Cuál es la función que cumplen? Son compuestos que contienen carbono, oxígeno e hidrógeno. Esos son los carbohidratos. Primeramente, aparten del carbono, luego tienen oxígeno y obviamente un complemento de hidrógeno. Su principal función es proveer energía de manera inmediata y también almacenarla. Los carbohidratos se presentan en 3 formas que vamos a ver a continuación. Entonces ya sabemos qué es lo que hacen los carbohidratos en nuestro organismo, qué es lo que hacen. Proveen energía de manera inmediata, pero si nosotros consumimos demasiados carbohidratos también es perjudicial para nuestra salud. Y aquí nosotros podemos ver la estructura molecular de la glucosa, por ejemplo, que nosotros podemos ver cómo está constituida. Y esta glucosa, cuando no funciona bien en nuestro organismo, obviamente nosotros tenemos problemas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, especialmente con la ingesta de demasiados carbohidratos. Los carbohidratos, como habíamos dicho, están compuestos por 3 componentes y dentro de ellos vamos a hablar en primera instancia de los monosacáridos.
Los monosacáridos son azúcares sencillos cuyo principal representante es la glucosa. Esa glucosa, obviamente, que nosotros tenemos representada en su estructura química en la parte derecha, la cual es producida por las plantas en el proceso de la fotosíntesis y es fundamental para la obtención de energía en toda la célula. Ese es el principal componente y entonces ya habíamos visto que de los carbohidratos el monosacárido es el principal. Luego pasamos a los disacáridos. ¿Qué son los disacáridos? Se originan por la unión de dos monosacáridos. Se hallan en la naturaleza y también son utilizados como fuente de energía. La sacarosa, conocida como azúcar de mesa, y la lactosa o azúcar de leche son ejemplos de los disacáridos. Entonces ya sabemos dónde se encuentran los disacáridos. Podemos encontrarlo en la leche, en la lactosa y también en el azúcar. Ahí, obviamente, tenemos que tener mucho cuidado con la ingesta. ¿Cómo se forman los disacáridos? Por la unión de dos monosacáridos. Esas son las características. Entonces ya sabemos, tenemos monosacáridos, tenemos disacáridos y vamos a ver el último componente que son los polisacáridos. Los polisacáridos están conformados por monosacáridos unidos entre sí y en largas cadenas. Constituyen una reserva de azúcar. En las plantas el principal polisacárido es el almidón, mientras que en los animales es el glucógeno. Los dos compuestos tienen moléculas de glucosa, su diferencia es la manera de unirse con otras, unas con otras. La celulosa también es un polisacárido que posee glucosa. Está en las paredes celulares de los vegetales, pero por su estructura no puede ser digerida por los seres humanos. La celulosa se presenta en las paredes celulares de las células vegetales y constituye lo que se conoce en alimentos como fibra. Hoy tenemos, entonces ya sabemos cuáles son las características fundamentales de los carbohidratos. Los carbohidratos están compuestos en monosacáridos. Estos monosacáridos al unirse se constituyen en disacáridos y obviamente al conformarse por muchos monosacáridos, estos se transforman a su vez en polisacáridos. Esas son las características fundamentales. Pasamos a otro componente fundamental, en este caso, que son las proteínas. La proteína, como dicen los chinos, ellos comen mucha proteína. ¿Dónde está constituido la proteína? En las carnes. Las carnes son proteínas. Son sustancias que desempeñan importantes funciones en el sistema vivo, como la reparación y formación de nuevos tejidos, el desarrollo de reacciones químicas y regulación de procesos. Están compuestos de moléculas pequeñas denominadas aminoácidos que tienen carbono, nitrógeno, oxígeno e hidrógeno. Existen 20 tipos de aminoácidos. Ojo con eso, puede ser pregunta de examen. Existen 20 tipos de aminoácidos. Tienen que, obviamente, ustedes apuntar en el caso que les toque de pronto un examen por ahí, a partir de los cuales se forman proteínas de diferentes tamaños y secuencias, así como las 28 letras del alfabeto pueden construir un extenso número de palabras. Los aminoácidos estructuran un sinnúmero de proteínas. Es la característica fundamental en función de los aminoácidos, donde saben que los aminoácidos construyen un sinnúmero de ¿qué? De proteínas. Las proteínas están constituidas por aminoácidos. Los alimentos que contienen proteínas son la carne, el pescado, los lácteos, cereales, verduras, legumbres, huevos y frutos secos. Entre las proteínas más esenciales está la hemoglobina, cuya función es la de transportar oxígeno a los pulmones y a los tejidos de muchos animales. Por su parte, la clorofila, dicho de otra manera, la clorofila solo está presente en los vegetales. Es una proteína indispensable para el funcionamiento de las plantas, ya que es el principal pigmento encargado de absorber la luz, gracias a lo cual se realiza la fotosíntesis, proceso necesario para que las plantas fabriquen carbohidratos y nosotros poder continuar desarrollando nuestras actividades. Producen, obviamente, son los pulmones de la ciudad y obviamente nos devuelven oxígeno puro y libre para poder seguir respirando. En cuanto a las membranas plasmáticas o membrana celular, ¿qué son estas estructuras? Vamos a ver a continuación cuáles son las características fundamentales.
Vamos a ver, vamos a ir analizando cuáles son, en este caso, la membrana plasmática o membrana celular. Es la estructura que rodea el citoplasma y separa a la célula del medio exterior. Está formada principalmente de moléculas llamadas fosfolípidos, sustancias grasas y también proteínas suspendidas en la capa anterior. Por eso se le conoce como una bicapa fosfolipídica. Esa es la característica en cuanto a esta membrana. Cumple la función de permitir la entrada y salida de sustancias. Los compuestos pequeños pueden pasar a través de proteínas especializadas denominadas proteínas transportadoras. De esta manera, la membrana facilita la entrada de sustancias que requiere la célula para sus funciones vitales y la salida de desechos. A continuación, nosotros podemos ver aquí cómo está constituida en este gráfico, en este pequeño gráfico, nosotros podemos ver la estructura de la membrana plasmática, donde están ubicados cada una de las estructuras que nosotros hemos acabado de ver anteriormente. Tenemos las proteínas, tenemos el colesterol, si ustedes pueden observar en amarillo, los puntos del colesterol adecuados. Tenemos los lípidos, tenemos las proteínas y tenemos los citoplasmas, en este caso el citoplasma. Entonces aquí nosotros podemos ver cuáles son las características en cuanto a la membrana plasmática. En cuanto a los lípidos, ¿qué son los lípidos? Son moléculas orgánicas formadas principalmente por carbono y también por hidrógeno, y en menor proporción por oxígeno. Una de sus principales características es que son insolubles en el agua. Esa es una de las características fundamentales. Se recomienda que los lípidos aporten con el 20 y el 30% de las necesidades energéticas diarias. Esto es debido a que cumplen importantes funciones como son las siguientes que vamos a ver. Y aquí tenemos justamente, tenemos el gráfico que ustedes pueden observar, que es la estructura molecular de los lípidos. Tenemos un ácido pálmico, como está constituido, por ejemplo, el glicerol. Tenemos un ácido oleico, que igual tiene características y estructuras similares al glicerol, y tenemos el ácido linoleico. Obviamente es totalmente diferente. Tenemos el hidrógeno, tenemos el oxígeno y tenemos el carbono en cada una de estas estructuras presentes como componentes estructurales. ¿Cuáles son las funciones de, obviamente, de los lípidos? Vamos a ver a continuación. Aquí podemos en este gráfico, en este organizador gráfico, podemos observar cuáles son las funciones de este componente. Y podemos ver una de las características fundamentales es que permite la absorción de vitaminas, tales como la A, la D y la E. También ayudan a la síntesis de las hormonas sexuales, proveen relleno y protección a los órganos internos, forman parte de las membranas celulares, son de reserva energética fundamental en los animales. Cada gramo de grasa produce más del doble de energía de los carbohidratos, y también aíslan y mantienen la temperatura corporal en los seres vivos. Esas son las características que justamente de las cuales hablamos en relación a los lípidos. Esas son las actividades fundamentales de los lípidos. Los lípidos provienen principalmente de dos fuentes. Pueden ser animales y también pueden ser vegetales. Las grasas animales en su mayoría son sólidas a temperatura ambiente. Ojo con eso. Las grasas animales en su mayoría son sólidas a temperatura ambiente y se conocen como grasas saturadas. Forman parte de la manteca de cerdo, el tocino y la mantequilla. El consumo de estos alimentos debe ser moderado. El exceso produce su acumulación en el interior de las arterias, dando origen a enfermedades denominadas arteriosclerosis. Entonces hay que tener cuidado con el consumo de este tipo de lípidos, que son obviamente grasas, en este caso grasas sólidas a temperatura ambiente. Entonces esas son las características fundamentales. Es por eso que muchos que habrán de pronto podido ir a una consulta o de pronto a una consulta médica o de pronto tienen contacto con algún tipo de nutriólogo, obviamente les habrán dicho que las grasas animales, especialmente las grasas que son grasas saturadas o lo que se conoce normalmente como grasas insaponificables,
Estas se mantienen a temperatura ambiente sólidas. Por ejemplo, nosotros nos comemos una fritada que está caliente, pero obviamente si está llena de grasa, nosotros no nos percatamos y nosotros estamos no solamente consumiendo la carne, sino también estamos consumiendo la grasa. En nuestro interior, esa grasa que estuvo en el exterior a determinada temperatura, ingresa a nuestro tracto digestivo y al estar al interior empieza a enfriarse. Al enfriarse se empieza a pegar a nuestras paredes, lo que va a dar origen justamente a todas estas enfermedades cardiovasculares y obviamente nos va a llevar a un colapso si es que nosotros consumimos demasiado o en exceso todo este tipo de lípidos provenientes tanto de animales como de vegetales. Dentro de las grasas vegetales tenemos, por ejemplo, la manteca vegetal. Esa manteca vegetal, obviamente, nosotros nos servimos, muchas veces nos vamos a los diferentes lugares de comida rápida y en estos lugares, obviamente, utilizan bastante este tipo de manteca vegetal. Sucede lo mismo que con la grasa animal. Obviamente, en nuestras papas fritas, al estar a determinada temperatura, obviamente estas están cargadas de, o de moléculas de esta grasa vegetal. Eso, al ingerir a nuestro organismo, empiezan a solidificarse en las paredes y esto generará igual problemas arteriales al estar, obviamente, saturadas en nuestro interior. Las grasas vegetales son los aceites llamados grasas insaturadas. Están presentes, por ejemplo, en oliva, en el maíz, en la soya, entre otros. También los frutos secos y la grasa de los pescados son fuentes básicas de grasas insaturadas. Hay ciertos ácidos grasos, componentes de los lípidos, considerados esenciales para el organismo, como es, por ejemplo, el omega 3 y es indispensable, que deben ser ingeridos en una dieta. Estos ácidos grasos sustanciales se encuentran en el aguacate, en las nueces y semillas de girasol, además en los peces de agua fría como el salmón, el atún y también las sardinas. Esa es una de las características fundamentales justamente de este tipo de este tipo de grasas, de este tipo, obviamente, de lípidos. Entonces ya vamos a ver cómo, obviamente, estamos viendo, estamos analizando cuáles son las características fundamentales y lo que debemos tener cuidado en el momento de ingerir, obviamente para no tener dificultades de salud a futuro. En cuanto a la estructura del ADN, además de los carbohidratos, los lípidos y las proteínas, existen también un grupo de compuestos llamados ácidos nucleicos. Dentro de estos se encuentran el famoso ADN o ácido desoxirribonucleico y el ARN o ácido ribonucleico. Los ácidos nucleicos están dentro de las células. El ADN se localiza en el interior de la estructura llamada cromosoma de nuestra célula, en el núcleo. Los cromosomas están compuestos por proteínas y ADN, que es la molécula portadora de la información genética del organismo. Prácticamente en el ADN de nuestra estructura, de nuestra célula, está toda la información de quiénes somos desde el punto de vista de la biología. Las moléculas del ADN constan de dos largas hebras enrolladas en forma de hélice. Cada hebra es una cadena de bloques denominados nucleótidos, los cuales están conformados por tres moléculas diferentes, un grupo fosfato, un azúcar de 5 carbonos llamado desoxirribosa y una base nitrogenada. La base nitrogenada está compuesta a su vez por átomos de carbono, oxígeno, hidrógeno y nitrógeno. De esa manera están constituidas las estructuras de nuestro famoso ADN, que cuando las mujeres, por ejemplo, se quedan embarazadas y el padre no quiere reconocerles, les mandan a hacer este tipo de análisis, de estudios para obviamente comparar la información genética. Ya sabemos que contiene el ADN, contiene toda la información genética. Y aquí nosotros podemos ver en este gráfico que ustedes pueden observar en pantalla, tenemos el nucleótido del ADN. Tenemos el grupo de fosfatos, tenemos el azúcar desoxirribosa, tenemos la base nitrogenada, cómo está constituido con cada uno de sus elementos. En la molécula de ADN hay 4 bases y de hecho nosotros ustedes pueden ver el ADN, la estructura molecular
Aquí nosotros podemos ver el gráfico, cómo se constituye, cómo nosotros podemos verlo desde el punto de vista de nuestro microscopio. Prácticamente es como una escalera donde están compuestas unos sobre otros, cada uno de los compuestos de las estructuras que están integrando el ADN. En la molécula del ADN hay 4 bases nitrogenadas. La adeína está representada por la letra A, la guanina con la letra G, la timina con la letra T y la citosina con la letra C. La molécula de ADN es una doble cadena de nucleótidos que se enrollan en espiral configurando una especie de escalera en forma de caracol. Cada peldaño de la hélice está compuesta por 2 bases que siempre serán los pares adenina, timina, que está representado por la letra A y T mayúsculas, y la guanina citosina, que va a estar agrupada con la letra G y C. La unión de los peldaños al lado y lado de la molécula está constituida por fosfatos y azúcares desoxirribosa de manera intercalada. Por eso es que nosotros lo podemos observar como una escalera. Los pares están formados por una base con anillos sencillos y otra con un anillo doble que encaja dentro del espacio entre las 2 cadenas de fosfatos y también de azúcares. Para hacerles más gráfico, aquí tenemos la cadena de nuestro ADN y acá nosotros tenemos por colores y cada color representa un componente de nuestro ADN. En rojo tenemos la citosina, en azul tenemos la guanina, en verde tenemos la adenina y en amarillo tenemos la timina. Y nosotros podemos ver cómo van estructurándose y nosotros tenemos aquí los componentes, tanto el fosfato y el azúcar, que son las cadenas, obviamente los pilares en la cual descansa cada uno de los peldaños de nuestro ADN, cómo está constituido. En cuanto a la estructura del ARN, el ARN es, al igual que el ADN, un ácido nucleótido formado por nucleótidos. Sin embargo, esta molécula presenta algunas diferencias con la del ADN. En primer lugar, mientras que el ADN es una cadena doble de bases nitrogenadas, el ARN es una cadena sencilla. Segundo, en el ARN las bases nitrogenadas son la adeína, la guanina, la citosina y el uracilo. Mientras que el ADN, el uracilo cambia por la timina. Tercero, en lugar de azúcar desoxirribosa del ADN, en el ARN tiene azúcar ribosa. Y por último, existe solo un tipo de ADN. En cambio, hay varias clases de ARN que nosotros iremos viendo a continuación. En cuanto a los tipos de ARN, existen 3 clases diferentes de este tipo de moléculas. El ARN mensajero, que en sus siglas, en sus acrónimos, es ARN, letra minúscula M de mensajero, y tenemos el ARN ribosómico, que es el ARN, letra minúscula R, y el ARN de transferencia, ARNT. Cada uno de ellos participa en determinados momentos durante el proceso de síntesis de proteínas a partir de la información contenida en el ADN. Son moléculas que además tienen características estructurales distintas. Otra particularidad de la molécula de ARN es que además de dirigir la síntesis de proteínas, lleva a cabo otras funciones como el almacenamiento y la copia de información genética. Esa es la estructura fundamental en cuanto a este componente que es el ARN. Y en esta siguiente cuadro comparativo, vamos a ver las características en función del ADN y en función del ARN para que ustedes les sea un poco más gráfico, cómo obviamente pueden ustedes identificar las similitudes y las diferencias en cada uno de estos componentes. En cuanto al tipo de cadena, de la característica del ADN es una cadena doble, mientras que el ARN tiene una cadena sencilla. En cuanto a la base nitrogenada, el ADN está compuesta por A, C, T y G, mientras que el ARN está compuesto por A, C, U y G. En relación al azúcar, el ADN tiene desoxirribosa, mientras que el ARN solo tiene una ribosa. Esas son las características fundamentales. ¿Cuántos tipos de moléculas y cuáles? El ADN tiene un solo tipo de moléculas,
mientras que el ARN tiene tres tipos de moléculas. Tiene el ARNM, ya saben cuál es, el ARNR y tenemos el ARNT. En cuanto a la localización de la célula, el ADN tiene un núcleo de la célula, mientras que el ARN tiene un núcleo y tiene un citoplasma. Entonces ahí nosotros podemos ir viendo y podemos analizando cuáles son las diferencias entre la una estructura, el ADN, y la otra estructura que es el ARN. Entonces aquí nosotros podemos ver, podemos analizar cuáles son las características fundamentales dentro de este tipo de componentes que son fundamentales dentro de nuestra estructura. Hemos ido viendo aquí, prácticamente estamos haciendo un inicio fundamental en cuanto a cómo están compuestos cada uno de los elementos que nosotros tenemos en nuestro alrededor, incluidos nosotros como seres humanos. Tenemos que ver las características de los alimentos. Cada alimento tiene un componente diferente que es esencial para el funcionamiento correcto de nuestro organismo. Por eso es indispensable comer vegetales, es comer carbohidratos, comer proteínas, determinados frutos que tienen aceites, que tienen vitaminas y otras características más. Entonces, es importante que toda nuestra alimentación esté combinada al 100%. ¿Por qué? Por actividades físicas diarias. Eso nos permitirá mantenernos sanos y sobre todo activos. Ya saben que el consumo de grasas saturadas, como se les conoce, que son grasas que a temperatura ambiente mantienen su estructura sólida, esas son perjudiciales para la salud. Es preferible no comerlas, reemplazarlas con otros elementos. El aceite tampoco es bueno para la salud, es perjudicial para nuestra salud. El consumo de leche, el consumo de carne es fundamental para el desarrollo de nuestro organismo, pues nos aporta fibra, nos aporta músculos, nos da energía. Pero también es importante intercalarlos con granos secos, tales como frijol, determinadas gramíneas, maíz, y obviamente que son propias de nuestra zona. Obviamente intercalados a su vez por vegetales y también por frutos secos en nuestro medio. Existen muchos frutos secos que hoy en día se encuentran al alcance de toda la población y que son indispensables para que nuestra dieta sea equilibrada y aporten energía y vitaminas a nuestro organismo. El consumo adecuado y equilibrado de todos estos alimentos, sumado a actividad física, permitirá que nuestro cuerpo, así como consume determinadas grasas, obviamente también pueda eliminarlas, pueda asimilarlas y obviamente pueda nuestro organismo aprovecharlas en el desarrollo de energía. Así que es fundamental todas estas características que nosotros vamos viendo y que también las vamos haciendo estructurar ya de una forma más técnica y científica que las ciencias naturales lo ha determinado para su mejor estudio. Y dentro de esas características, una vez más, habíamos visto las biomoléculas y habíamos visto cómo están constituidas las biomoléculas, cuáles son los carbohidratos, los tipos de carbohidratos, o los de carbohidratos, cómo están constituidos, cómo se van formando. Es importante saber. Nosotros siempre nos han dicho y siempre nos han diciendo, comerás carbohidratos para que seas fuerte. No necesariamente tenemos que comer muchos carbohidratos. La proteína es indispensable. Ya sabemos dónde se encuentran las proteínas, cuáles son las características fundamentales, cómo están constituidos. Tienen 20 tipos de aminoácidos. Ya hemos de seguir viendo y hemos de seguir ampliando todos estos temas que son indispensables, no solo para que ustedes conozcan desde el punto de vista de las ciencias naturales, sino también para que ustedes tengan una nueva visión en cuanto a su alimentación y que no necesariamente nosotros el consumir carne, mucha, el consumir leche en exceso, obviamente es bueno para nuestro organismo. Por eso obviamente hemos visto el equilibrio es indispensable dentro de nuestra alimentación. De esta manera, señores y señores, llegamos ya a la parte final del desarrollo de la presente clase. Espero que haya sido de sumamente provecho las actividades que nosotros hemos ido viendo y analizando en la presente clase. Un gusto haber compartido con ustedes. Espero que les vaya súper bien.
para los que no han dado todavía la prueba y para los que ya han dado, espero que les haya ido súper bien, que eran exámenes que no estaban difíciles, constituidos solamente por 5 preguntas y obviamente que era indispensable que ustedes las cumplan. Eso es fundamental, es un requisito, es una obligación para pasar a la siguiente unidad. Así es que, por favor, si no lo han hecho, si no lo han dado, sigan dando. De esta manera me despido de todos ustedes, no sin antes desearles que tengan un excelente resto de semana, una excelente noche, que descansen. Muchas bendiciones en sus actividades de esta semana, en las actividades que ustedes tienen programada y nos estaremos viendo hasta la próxima clase. Señoras y señores, que descansen. Buenas noches, profe. Que descanse. Buenas noches, Luis.